siendo la primera de este segundo periodo académico del 2023, em, que le corresponde al departamento clínico. La profesora Lorena Gómez me ha solicitado un pequeño espacio, vamos a darle un pequeño espacio para que nos presente un proyecto donde ella viene trabajando con otros docentes llamado Que Florezca la Paz. Entonces le doy la palabra a la profesora Lorena para que nos haga esa pequeña presentación y luego de que ella termine la presentación, entonces iniciaremos ya la charla que tenemos para hoy programada. Entonces, adelante, Lorena, por favor. Doctor, muy buenos días. La compañera Lorena en este momento está en clase, entonces voy a compartirles la información. Voy a compartir pantalla. Listo. Estoy, estoy en la pantalla. Sí, está bien, entonces. Ok. Muchísimas gracias por el espacio. Eh, por parte de la Universidad de Caldas se ha venido generando un espacio de reflexión desde el año pasado y se ha consolidado en un proyecto que se denomina Que Florezca la Paz, que es un ejercicio de apropiación específica del informe de la Comisión de la Verdad. En este trabajo, interfacultades, cada facultad tiene representantes y por parte de la Facultad de Ciencias para la Salud está la profesora Lorena Gómez, que hace parte del Departamento de Salud Pública. Está el profesor Diego Alzate, que hace parte de Acción Física Humana. Y estoy yo, Johnny Toro, que hago parte del Departamento Básico Clínico. Básicamente, la intención de este ejercicio es convocarnos alrededor de un informe que plantea una realidad que durante mucho tiempo se invisibilizó y la intención de esto es tratar de permitirnos vernos con otros ojos específicamente en términos de lo que son las realidades humanas alrededor del conflicto. Es una invitación a percibir los detalles de lo que es el dolor humano alrededor de una realidad de violencia muy marcada en los territorios y cómo eso verdaderamente nos libera como sociedad al entender esas dimensiones y conocer desde los actores como estas dificultades que ellos han tenido en el cotidiano de su vida. Otro elemento importante es que nos muestran un poco cómo ha sido todo ese trabajo y toda esa resistencia que ellos han tenido. O sea que aquí, por encima de toda pretensión, hay un interés muy grande por parte de la universidad de sensibilizarnos a nosotros específicamente frente a estas realidades. Realidades que llegan a nuestra universidad a través de los estudiantes que han estado en territorio inmersos en estas dificultades. Entonces, la comisión está haciendo una invitación muy especial para que en este periodo académico lo acompañemos con unas actividades que se han venido planteando y que se van a empezar a realizar a lo largo de todo el semestre en todas las facultades. Eh, Durante el semestre pasado hicimos toda una actividad de lectura a viva voz donde leíamos partes de este informe. Este semestre vamos a hacer una construcción mucho más interactiva de lo que es el contenido de este informe con las realidades de cada una de nuestras facultades. Entonces, esta es la información que en principio queríamos compartirles. Es una disposición para que nos escuchemos, se nos facilite, nos encontremos alrededor de este informe. Muchísimas gracias por el espacio, decano, muchísimas gracias. Ok, bueno, Joneder, pues muchas gracias. Ya ahorita que sí estoy escuchando bien. Entonces vamos a dar continuidad a la sesión conjunta. Pues siempre trato de darles el mensaje para todos los departamentos, que este es
espacio que tenemos de facultad, que como espacio de facultad es muy importante porque visibilizamos, es una manera de dar a conocer lo que cada departamento está haciendo y es una invitación que se hace pues a todos los estudiantes, a todos los docentes, también a los administrativos y es pedirles pues desde las direcciones de los departamentos el acompañamiento en esta sesión, en este, digámoslo, como punto, momento de encuentro y pues no programar actividades académicas en esta hora que tenemos para reunirnos. Entonces, le doy la palabra a Junaidison Cárdenas, que es el director del departamento clínico, para que nos haga la presentación del tema de hoy. Muchas gracias, decano. Muy buenos días para todos. Tengo el gusto de presentar al doctor Sebastián Villada. Él nos acompaña específicamente desde el departamento clínico. Él es médico egresado de la Universidad de Caldas. También hizo su posgrado en especialización en epidemiología de la misma universidad. Asimismo, es médico internista geriatra y actualmente nos acompaña como docente de pregrado y posgrado en el departamento clínico y trabaja actualmente como médico en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Santa Sofía. Como ya sabemos, nos va a tocar un tema muy interesante, como son las características y los desenlaces del adulto mayor en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, siendo así, le doy la bienvenida al doctor Sebastián y muchas gracias por acompañarnos en esta sesión conjunta. Buenos días para todos. ¿Me están escuchando bien? Sí, señor. Bueno, entonces voy a empezar a compartir pantalla. Ahí ya se está compartiendo la pantalla, sí. Sí, doctor, ya está. Bueno, entonces básicamente la idea es mostrarles en qué va este proyecto, este estudio, que se llama Caracterización y Desenlaces de Adultos Mayores de UCI, en UCI. Básicamente digamos que les voy a hacer como un recorrido de cómo surge la idea de, digamos, cómo se lleva a cabo la implantación de la primera parte, que fue una prueba piloto con miras a poder establecer cómo íbamos a realizar sobre todo la parte de evaluación geriátrica multidimensional en UCI, que como les voy a mostrar más adelante es un tema que realmente tiene pocos estudios y probablemente parte de lo que nosotros encontramos puede explicar digamos, esa disminución o esa poca cantidad de estudios que se tienen a nivel mundial para hacer estas investigaciones. Los investigadores básicamente tenemos al doctor José Fernando Gómez, a la doctora María Cristina Florián, a la doctora Tatiana Murillo, estudiantes de pregrado que son Sebastián Ríos y James Julián Erazo, dos estudiantes de posgrado que son Daniel Betancur y John Alejandro Naranjo, y los doctores Andrés Fernando Escobar, Lina María Londoño y Giovanni Montoya, que son médicos de la Unidad de Cuidado Intensivo de Santa Sofía. Básicamente, ¿cuál es la razón para hablar de este tema? Sabemos que a nivel mundial se está dando un fenómeno de envejecimiento, ¿cierto? Como lo vemos aquí en estos gráficos de las Naciones Unidas, las proyecciones que tenemos es que con el paso de los años vamos a seguir siendo el mundo y sobre todo regiones más desarrolladas y menos desarrolladas van a empezar a envejecer, pero sobre todo este envejecimiento se está dando a expensas de población mayor de 80 años, que probablemente es la población que más rápidamente está creciendo. Si nosotros lo vemos en Caldas, que esos datos son tomados directamente de la base de datos del DANE del 2020, vemos que Caldas es un departamento que tiene un comportamiento especial en el sentido de que con el paso de los años se ha venido dando un envejecimiento progresivo. De hecho, si nosotros vemos aquí el índice de envejecimiento, vemos que tenemos casi 71 personas mayores de 65 años por cada 100 menores de 15 y que el índice de sobreenvejecimiento que nos muestra qué tan rápido está creciendo los mayores de 80 años, en Caldas está un poco por encima del promedio incluso nacional. Es decir, en Caldas tenemos una gran cantidad de personas adultas mayores. Esto evidentemente se va a empezar a reflejar a nivel del sistema de salud y los servicios asistenciales y específicamente en UCI tenemos que
Casi la mitad de los pacientes que se hospitalizan en unidad de cuidado intensivo son mayores de 65 años y que hasta el 13% son mayores de 80 años, que más del 20% de las admisiones a UCI son pacientes mayores de 85 años. Y como sabemos, los ancianos son una población heterogénea y que tiene necesidades específicas que probablemente el modelo asistencial, el modelo médico tradicional, no siempre logra enfocar adecuadamente todas las necesidades que esta población tiene. En cuidado crítico, que si bien tradicionalmente siempre se había hablado de que el principal desenlace tenía que ser mortalidad, digamos que en los últimos años ha venido cambiando este paradigma, donde nos muestran que para la unidad de cuidado intensivo no solamente debería impactar en mortalidad, sino que se tiene que pensar incluso en funcionalidad, que como sabemos es uno de los puntos claves o desenlace clave que tenemos en geriatría cuando atendemos a los adultos mayores. Cuando nosotros miramos cómo son los desenlaces de los ancianos que ingresan a unidad de cuidado intensivo, digamos que tenemos un primer bache en la información donde muchos de los ancianos que llegan críticamente enfermos a los servicios de urgencia ni siquiera son admitidos a la unidad de cuidado intensivo. En muchos casos solamente se les niega la oportunidad solamente con base en la edad. Pero de los pacientes que ingresan a UCI, de los ancianos que ingresan a UCI, la mortalidad de los mayores de 80 años en intra-UCI sube o se encuentra más o menos entre un 15 al 25%. De esos pacientes que salen vivos de la UCI, casi la mitad, más o menos, 25-45%, logran sobrevivir al egreso hospitalario. Pero de esos, en el primer año post-egreso, vemos que la mortalidad asciende hasta el 70%. Y lo más importante es que solamente uno de cada cuatro de estos que logran sobrevivir al primer año de egreso de la UCI logran tener una recuperación funcional, digamos, adecuada, recuperando la autonomía en la que es de la vida diaria. Esto sabemos que el anciano en UCI se comporta de forma diferente, en parte porque tenemos que tener en cuenta que es una población vulnerable, ya sea porque parte del envejecimiento fisiológico interactúa con la declinación de la funcionalidad orgánica que se empeora con las condiciones índices y con las enfermedades críticas por las cuales son ingresados a UCI, lo que hace que se altere la homeostasis y que haya una disminución de la reserva funcional, sobre todo en pacientes que son frágiles. Esto lleva a que los ancianos tengan un aumento del riesgo de muerte intrahospitalaria cuando están en unidad de cuidado intensivo, y pues es lo que ha hecho que muchos, digamos, pongan en tela de juicio qué tan benéfico es ingresar a los pacientes, sobre todo mayores de 80 años, a las unidades de cuidado intensivo. Cuando nosotros vemos los desenlaces o cómo se comporta un anciano en UCI, básicamente vemos que hay cuatro grandes grupos de trayectorias en estos pacientes. Primero, pueden ser ancianos que terminan libres de discapacidad luego de que salen, que como ustedes vieron en la gráfica no son la mayoría. Hay otros ancianos que terminan dependientes del hospital, otros ancianos que entran en un grupo que se conoce como pacientes crónicamente críticos, en los cuales son pacientes que ya se resuelve la condición crítica por la cual ingresan a UCI, pero no pueden ser dados de alta de la UCI porque siguen dependientes de algunas terapias de soporte vital, como por ejemplo diálisis, traqueostomizados con necesidad de ventilación mecánica, o por último quedan los pacientes que son severamente discapacitados. Digamos que las trayectorias de discapacidad en el anciano en UCI cada vez sabemos que dependen básicamente de dos factores. La primera es la vulnerabilidad previa a la enfermedad que los lleva a cuidado crítico, y lo segundo es el estrés agudo y la severidad de la patología que los lleva a la UCI. Con base en esto, surgen algunos modelos en los cuales nos muestran que, si bien en cuidado crítico siempre nos hablaban que habían unos predictores tradicionales de desenlace que dependían exclusivamente de la estancia en UCI, y que eso era lo que nos llevaba a que el paciente tuviera mayor o menor probabilidad de fallecer, en ancianos esto se comporta un poco diferente, donde algunos predictores que están previos a que el paciente desarrolle la condición crítica, como son fragilidad y capacidad funcional, son predictores de supervivencia que no solamente dependen de cuando están en la unidad de cuidado intensivo, sino que también cuando salen, por ejemplo, a sala general o a otras áreas de menor dependencia de soporte,
Son predictores tanto de supervivencia, pero también son predictores de funcionalidad y ya los metemos dentro de los desenlaces a largo plazo de los supervivientes de unidad de cuidado intensivo. Con base en esto, entonces, sabemos que el anciano es una población especial donde podríamos tener tres grandes perfiles que son ancianos que sobreviven a UCI con baja carga de comorbilidad y con poca o ninguna discapacidad alta hospitalaria, ancianos autónomos previos al ingreso a la UCI y que egresan con discapacidad, y aquellos ancianos que Claro que sobreviven, sobre la dejan en primer que nivel, requieren que requieren ventilación mecánica, ventilación. compromiso en actividades de la vida diaria previa al ingreso, que egresan con discapacidad y que, digamos, tienen orden de no reanimación después de cierto tiempo de estancia en la unidad de cuidado intensivo. Esto es importante en el sentido de que nosotros deberíamos conocer adecuadamente cuáles son los factores que llevan a que el paciente vaya a comportarse de una u otra manera y con base en esto poder definir, digamos, predictores pronósticos que nos permitan establecer claramente cómo van a ser las medidas de cuidado y cuáles van a ser los desenlaces que vamos a buscar en estos pacientes. Y digamos que como nosotros sabemos, si bien geriatría y cuidado crítico no siempre han estado tan unidos, realmente con el paso del tiempo y con la información que disponemos, sabemos que hay más cosas en común entre cuidado crítico y geriatría que se pueden articular adecuadamente y por eso es que generalmente los geriatras pueden estar en cualquier ámbito hospitalario, incluidas las unidades de cuidado intensivo. Con base en esto, tenemos entonces la problematización que encontramos que fue primero que menos del 2% de los artículos sobre UCI en los últimos años se centran en la atención al anciano críticamente enfermo, donde la mayoría de los estudios se centran en cosas muy específicas, se centran, por ejemplo, sobre todo el manejo de delirium intrahospitalario en UCI, y lo otro que ha venido ganando fuerza, sobre todo fragilidad en cuidado intensivo. Segundo, que digamos, el punto de partida más importante para brindar un adecuado manejo al adulto mayor en UCI es conocer y caracterizar adecuadamente a la población que estamos manejando en las unidades de cuidado intensivo. Segundo, tercero, perdón, que si nos basamos en el hecho de que somos una población que cada día va teniendo más cantidad de personas adultas mayores, pues probablemente la demanda de servicios hospitalarios de alta complejidad va a ser mayor por parte de esta población. Y cuarto, que en algún momento, que fue en el 2019, se había elaborado un protocolo de valoración geriátrica multidimensional en UCI que está pendiente de ser validado y que con este estudio se pretende realizar dicha validación. Cuando nosotros hacemos la revisión de la literatura de qué estudios tenemos en este momento en nuestro medio respecto a cuidado crítico en el anciano, encontramos lo que les mencionaba. Hay algunos que están relacionados específicamente con delirium y ventilación mecánica, que fue un estudio llevado acá en Bogotá, igual que este que se realizó en la Clínica Reina Sofía en Bogotá. Hay un estudio en Cali que nos muestra básicamente como la epidemiología del trauma en ancianos. Un estudio que se llevó aquí en Manizales, que fue básicamente sobre cirugía cardíaca en el anciano. Y solo un estudio que encontramos hasta el momento donde hablan del curso clínico y los desenlaces de los octogenarios en las unidades de cuidado intensivo. Con base en esto y sobre todo con base en esta publicación que es donde se propone de forma, digamos, teórica inicial, un protocolo de valoración geriátrica multidimensional que es este, nosotros pretendimos en su momento aplicar este mismo protocolo a los ancianos que ingresan a la unidad de cuidado intensivo de Santa Sofía con el fin primero de establecer factores pronósticos, establecer mortalidad y mirar la evaluación geriátrica multidimensional, cómo se comporta y qué tan predictor de desenlaces, tan buena predictora de desenlaces puede ser en la UCI. Llevándonos a esta pregunta de investigación, que es cuáles son las características de los adultos mayores que ingresan a UCI en Manizales y qué factores determinan los desenlaces en esta población. Básicamente el objetivo general ustedes lo ven acá con algunos específicos como son describir las características sociodemográficas de esta población, describir las características clínicas y establecer los principales predictores de desenlaces en esta población. Se pretende hacer un estudio observacional que va a ser prospectivo, longitudinal, analítico predictivo y que es un estudio de cohorte. Inicialmente, cuando se planteó
nosotros incluimos todos los pacientes mayores de 60 años con algunos, y los criterios de exclusión fueron básicamente, primero, que el paciente o el familiar no aceptaran el consentimiento informado, que se tuviera una estancia prevista en la unidad de cuidado intensivo menor a 24 horas, que el paciente ingresara a UCI en un protocolo de muerte cerebral o con un protocolo de donante de órganos, que el paciente no tuviera las escalas de valoración geriátrica o los datos relevantes para la investigación, y aquellos pacientes que ingresaban en el contexto de cirugía no cardíaca y que fueran extubados dentro de las primeras 12 horas postoperatorias. Aquí básicamente les quiero mostrar las diferentes variables que queríamos medir o que queremos medir, donde encontramos todo lo que son variables sociodemográficas, tenemos las variables clínicas, antropométricas, tenemos funcionalidad premórbida, tenemos fragilidad que la vamos a medir tanto por escala FEIL como por escala clínica de fragilidad, estado cognitivo, comorbilidad clasificada por CIRSG, que ahorita les explico un poco más por qué estamos utilizando estas escalas, las variables clínicas dentro del ingreso y de forma transversal durante la estancia en UCI, sobre todo respecto al delirium, que lo medimos con CAM UCI, el nivel de conciencia, polifarmacia, estado nutricional, puntajes de riesgo y de severidad de enfermedad crítica. Vamos a mirar pues solamente los diagnósticos por el cual el paciente ingresa a UCI y todos los desenlaces que se dan durante la unidad de cuidado intensivo, duración de la estancia en UCI, duración de la estancia hospitalaria total, mortalidad, complicaciones de diferentes tipos como son infecciosas, cutáneas, iatrogénicas, osteomusculares, todo lo que tiene que ver con sepsis séptico, lesión renal aguda, síndrome de dificultad respiratoria agudo y todo lo que tiene que ver con manejo quirúrgico y, digamos, manejos que son específicos de las unidades de cuidado intensivo. Los momentos de medición que nosotros pretendíamos hacer era un tiempo cero, que era básicamente toda la información que se obtenía del estado premórbido del paciente, un tiempo uno, que era básicamente durante el ingreso a UCI, si el paciente ingresaba en delirio, en estado de conciencia, qué medicamentos tomaba para ese momento, el motivo de ingreso a la UCI. Un tiempo dos, que es transversal a toda la estancia en UCI, donde vamos a hacer básicamente tamización de delirium diario y vamos a mirar todas las complicaciones que se puedan haber presentado, que se presenten durante la estancia y la evolución del paciente en la UCI. Un tercer tiempo, que es cuando el paciente egresa de la UCI, para mirar sobre todo en este momento si el paciente salía vivo o muerto, y un tiempo 4 que es posterior al egreso hospitalario al mes y a los 3 meses, para establecer mortalidad en ese tiempo y segundo, funcionalidad luego de que el paciente salía de la UCI. La forma como se pretende o como se está realizando, se pretendía inicialmente realizar la investigación era, se hacía una revisión diaria del censo de las dos UCIs, tanto quirúrgica como médica del Hospital Santa Sofía. Los pacientes que cumplían con el criterio de inclusión, al paciente pues, o al familiar, dependiendo del estado clínico del paciente, se les otorgaba el consentimiento informado con miras a que lo aceptaran. Si el paciente lo aceptaba, se aplicaban los criterios de exclusión y se realizaba la aplicación del instrumento, la revisión de la historia clínica y pues ya cuando el paciente egresara, la entrevista telefónica al mes y a los 3 meses post-egreso. Haciendo, digamos, mirando la literatura, nos encontramos que hacer estudios en cuidado crítico y sobre todo en geriatría en cuidado crítico tienen muchas dificultades, ¿sí? Y digamos que la aplicación sobre todo de protocolos que todavía no están claramente validados en estos escenarios obligaron a que realizáramos una prueba piloto con miras a poder establecer qué tan factible era la realización del estudio. Como sabemos, básicamente en las pruebas pilotos nosotros lo que buscamos es realizar en un grupo pequeño de pacientes la encuesta o la valoración que pretendemos aplicar para con base en esta realizar los ajustes necesarios y así como tal continuar con el estudio para que digamos que la tasa de éxito sea mayor y que no sea que después de llevar cierto tiempo con la valoración en el estudio nos demos cuenta pues que hubo dificultades que no se habían previstas y que nos están limitando la obtención de los datos. Inicialmente, como les mencionaba, el protocolo
que se iba a aplicar era este, donde tenemos los diferentes dominios de la valoración geriátrica multidimensional y con base en una revisión de la literatura empezamos a establecer qué escalas podríamos utilizar. Estas escalas inicialmente se trataron de, digamos, de elegir con base en que hubiesen sido aplicadas en un primer momento en unidades de cuidado intensivo, pero realmente la gran mayoría de las escalas todavía no estaban claramente validadas en UCI, tratando pues lo que son criterios CAM y algunos con índice de CATS. Entonces nos tocó, digamos, utilizar escalas de otros contextos clínicos, como por ejemplo unidades de cuidado agudo geriátrico, urgencias en geriatría y algunos de anestesiología y cuidado perioperatorio. Sin embargo, cuando empezamos a mirar esas escalas, qué tan validadas y sobre todo si tenían una traducción al español, nos encontramos con varias cosas. Primero, cambiamos el punto de corte ya no de 65 a 60 años, con miras primero a a obtener mayor número de población y mirar realmente estos grupos etarios, cómo se comportan, ya que algunos de los estudios en cuidado agudo, no cuidado crítico, sino cuidado agudo, el punto de corte que ellos utilizan son 60, entonces para podernos comparar con estos mismos grupos. Segundo, encontramos que realmente el índice del Lawton para medir actividades instrumentales en el cuidado intensivo todavía no estaba claramente validado. Entonces, por eso fue que solamente dejamos el índice de CATS como una medición de las actividades de la vida diaria básicas. Segundo, esto que se había planteado en un momento inicial, que era el test de las 4A, realmente nos dimos cuenta que en cuidado intensivo, como muchos pacientes van a llegar con encefalopatía, van a llegar pacientes intubados o pacientes con alteración del estado de conciencia, probablemente estas valoraciones cognitivas que se tenían que aplicar directamente al paciente no iban a ser tan fácilmente logrables. Entonces lo que se decidió fue utilizar aquellas herramientas que eran netamente clínicas y desde el punto de vista cognitivo que se le podrían aplicar al familiar. Dentro de las estrategias o dentro de las herramientas que tenemos para evaluar cognición en familiares, nosotros inicialmente íbamos a aplicar el IQ Code. ¿Qué fue lo que pasó con esto? Que al momento de hacer la prueba piloto nos dimos cuenta que es una escala que es larga, que demora más tiempo que otras escalas. Y segundo, que puede ser difícil de interpretar y de aplicar por los evaluadores, que fue la razón por la cual la cambiamos por otra escala que les voy a mostrar más adelante, que es la de 8, donde son básicamente 8 preguntas que también se le aplican al familiar y que se ha mostrado que tienen un buen valor predictivo para hacer una tamización de pacientes con deterioro cognitivo. Afecto que lo íbamos a aplicar con 10 Savage, realmente pasó lo mismo que pasó con la prueba de las 4 A's, donde como es una prueba que es aplicada directamente al paciente por interrogatorio, pues en los pacientes en UCI probablemente no era tan adecuada. Entonces decidimos utilizar el criterio de depresión y ansiedad con base en si el paciente venía tomando medicamentos antidepresivos o si el familiar tenía reporte de que el paciente tuviera antecedentes de este tipo de enfermedad psiquiátrica. Para fragilidad, inicialmente se iba a utilizar solamente escala clínica de fragilidad. Sin embargo, en los últimos años ha venido aumentando la literatura que compara escala clínica de fragilidad con Frail y fue la razón por la cual decidimos utilizar y medir fragilidad por las dos escalas con miras luego a establecer cuál de las dos tiene mejor capacidad predictiva de desenlace en los pacientes en unidad de cuidado intensivo. Movilidad realmente en este momento no la vamos a evaluar en el sentido de que la movilidad realmente la necesitamos más para evaluar al momento de empezar los protocolos de rehabilitación y ahorita lo que nos estamos enfocando más es en predictores de desenlace y descripción de la población. Nutrición inicialmente se había planteado mini nutricional como la escala que, digamos, más se aplica en geriatría. Sin embargo, haciendo la revisión en cuidado crítico tampoco está tan claramente, digamos, validada. Y segundo, después del 2018-2019, que fue cuando se publicó este primer protocolo, aparece los criterios GLIM, ¿cierto? Como una iniciativa tanto de la ASPEN como de la ESPEN para poder lograr un mejor acuerdo en cuanto al diagnóstico de desnutrición. Entonces, por eso fue que luego cambiamos Mini Nutritional por una escala específica de UCI que es Nutric y los criterios GLIM. Sin embargo, también durante la aplicación del estudio nos dimos cuenta que necesitábamos desde el punto de vista de nutrición
mejorar sobre todo lo que tenía que ver con medición de masa muscular como un parámetro importante nutricional. Y se va a empezar a utilizar, junto con los intensivistas, la valoración de masa muscular con base en ecografía, que digamos que ha venido también ganando peso como un marcador nutricional muy importante. En cuanto a comorbilidad, se había planteado Charlson, sin embargo, en cuidado crítico y sobre todo y en otras especialidades afines a geriatría como oncogeriatría, índice de Charlson probablemente se estaba quedando corto y decidimos cambiarlo por una escala que se llama CIRSG, donde es un poco más extensa, pero nos ha mostrado que podría tener mejor capacidad de predecir desenlace en los pacientes ancianos. Por lo demás, digamos que el protocolo, el resto de cosas no cambió, y finalmente, este fue el flujograma con el cual nosotros empezamos a hacer quedó luego de empezar a hacer la prueba piloto y con lo cual hemos venido trabajando, ¿cierto? Que es básicamente lo que les decía de los dominios que finalmente quedaron y las escalas y las herramientas que se van a utilizar para evaluar cada uno de los diferentes dominios. Respecto a los instrumentos, realmente nosotros decidimos empezar a guardar la información o almacenar la información por medio de encuestas de Google Drive, que entre otras cosas nos permitían o nos daban la información de una vez en un Excel, que para el manejo de datos era mucho más fácil, que es básicamente lo que les muestro acá. Esta primera parte que les estoy enseñando acá es la forma, cómo se diligencia la información cuando los pacientes ingresan a la unidad de cuidado intensivo. Los datos que se toman, el índice de CATS, el FRAIL, el AD8 que se aplica al familiar, la escala CIRSG, los criterios CAM de ingreso a la UCI. Y aquí vemos todos los formularios que nosotros estamos utilizando en los diferentes momentos para hacer la valoración y obtener los datos de esta población. Desde la parte desde la parte bioética, todos los pacientes o en su defecto el apoderado, que es lo que se hace en los estudios de UCI, dan el consentimiento informado y el Comité pues, de Ética de la Facultad de Ciencias para la Salud ya nos dio el aval en el 2022 con el acta número 008. Eso es básicamente el formato de consentimiento informado que se le presenta al familiar o al paciente. Ellos lo diligencian completamente y una vez está diligenciado, empezamos con la aplicación de la encuesta. Aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que muchas de las escalas que nosotros aplicamos a los pacientes son escalas que se usan dentro de la misma valoración de cuidado crítico para todos los pacientes, como es, por ejemplo, la aplicación de los criterios CAM. Como ya se tiene digamos, la autorización para revisión de historias clínicas por parte del Comité de Ética del Hospital Santa Sofía, hay algunos pacientes, por ejemplo, que solamente se revisan la historia clínica, no se les hace directamente la encuesta, pero se pueden utilizar esos datos porque hacen parte de la valoración integral que se les da a los pacientes durante la estancia en cuidado intensivo. El plan de análisis que tenemos es básicamente ese. La idea es estratificarlos por sexo y también estratificarlos por grupos etarios, sobre todo los mayores de 80 años versus los menores de los de 79 años o menos. Porque como vimos, los mayores de 80 años son una población especial en los diferentes estudios en cuidado crítico. Esta es la forma como se pretende hacer el análisis descriptivo, la estratificación por las variables y obviamente dependiendo de la distribución que nos muestren los datos, se aplicarían las diferentes pruebas paramétricas o no paramétricas respectivas y se haría con SPSS. ¿Qué fue lo que encontramos al momento de realizar la prueba piloto? Son los resultados preliminares que tenemos. Primero, en los pacientes, si bien hacer estudios en cuidado críticos, sobre todo ensayos clínicos aleatorizados, es muy difícil, como lo muestran diferentes revisiones, esto se complejiza más en los pacientes que son mayores de 60 años y que están críticamente enfermos. Si recordamos que esos pacientes pueden ser frágiles, son vulnerables y que tienen otros desarrollos fisiológicos que predisponen a que sea mucho más difícil la obtención de la información. Segundo, que realmente para que los estudios en cuidado crítico de ancianos puedan llevarse a cabo de manera adecuada, es indispensable que los entrevistadores estén capacitados, tanto tengan conocimiento de cuidado crítico y tengan algún grado de conocimiento de geriatría.
que probablemente eso fue, digamos, eso ha sido uno de los pilares de este estudio, y es la interdisciplinariedad que se ha manejado, donde tenemos intensivistas, tenemos geriatras, pero también tenemos médicos que se encuentran familiarizados ya sea con la aplicación de escalas de evaluación geriátrica multidimensional o médicos que se encuentran muy entrenados en cuidado crítico. Y eso digamos que es lo que ha hecho que la prueba piloto haya podido, y sobre todo pues la recolección de los datos luego de la prueba piloto, haya sido fluida y que no hayamos tenido tantas dificultades como las que esperábamos en un momento inicial. Segundo, que es inevitable que muchas de las escalas que se utilizan en evaluación geriátrica multidimensional al ingreso de UCI, por la severidad de la patología de los pacientes y las condiciones clínicas en las que llegan, muestran un efecto piso y que probablemente esto se deriva del hecho, como les mencionaba, que muchas de las escalas fueron adaptadas de otros entornos, que si bien no eran UCI específicamente, si eran pacientes agudamente enfermos, y que probablemente eso también en parte explique por qué es que los estudios de evaluación geriátrica multidimensional en UCI son tan escasos. Hasta el momento, ¿cómo vamos? Y esta es digamos, esta es la estadística que teníamos hasta el día de ayer con base en los censos y en el registro de lo que se ha hecho. Hemos captado 124 participantes potenciales, ¿sí? Esto se ha logrado más o menos en 4 meses. Este valor va en 4 meses que llevamos de la aplicación del estudio, donde de estos 124 hasta el momento no, digamos, tenemos una atrición de 37 pacientes, que eso nos dio más o menos una atrición como del 28-29%, donde el 35%, es decir, de esos 37, 13 mueren sin firmar el consentimiento porque mueren las primeras 24 horas de ingreso a UCI. Otro 32% no dan el consentimiento. Y hay un grupo de 12 pacientes que ingresaron en las últimas horas, donde está pendiente hablar con los familiares o con el representante para establecer si el paciente, pues si firman el consentimiento para continuar con las valoraciones. Una cosa importante y es que les quiero presentar la mortalidad que tenemos hasta el momento en esta población sobre los 124 pacientes que se han elegido potencialmente. Se han muerto 32 de 124 pacientes, ¿cierto? Es decir, tenemos una mortalidad que en mayores de 60 años está alrededor del 25,8%, que es más o menos similar a la mortalidad que reportábamos en los mayores de 80 años, que lo ubicaban entre el 15 al 30%, dependiendo pues de la población que se estudiara. Y de esos 32 pacientes, 5 han fallecido entre las primeras 24 horas, que corresponde a un 15,6% del total de la mortalidad, ¿sí? Para la prueba piloto, de los 87 pacientes que han sido evaluados y que cuentan sobre todo con la valoración en el tiempo 0 y en el tiempo 1, para la prueba piloto, que son los datos que les voy a mostrar aquí enseguida respecto a resultados, tomamos 42 pacientes. Desde el punto de vista de características sociodemográficas, encontramos lo siguiente. El 59,5% de la población son hombres, ¿sí? Que como les voy a mostrar más adelante, es un valor que se asemeja a un estudio realizado en el 2003 en Francia, donde tenemos que el promedio el promedio de edad de la población total fue 74 años, para mujeres 73 y para hombres 74. Si nosotros nos damos cuenta en el estado civil, vemos que más o menos la mitad de la población es casada, siendo con un hallazgo muy interesante que, digamos, muestra un poco el perfil epidemiológico que siempre hemos visto en nuestra población y que se ha visto en otras partes del mundo, donde el mayor número de viudas corresponde a mujeres, probablemente porque tienen más longevidad, y también, digamos, pues que se relaciona y es lo inverso, porque los hombres tienen una mortalidad aumentada que las mujeres. Entonces eso podría explicar parcialmente por qué el 29% de las mujeres son viudas, contra el 4% solamente de los hombres son viudos. Lo otro que vemos también es que en términos generales hay un 12% de hombres que viven en unión libre y otro 12% de hombres cuyo estado civil es separado. Desde el punto de vista de estatus socioeconómico, y probablemente eso es una de las cosas que tenemos que analizar al momento de hacer el análisis, teniendo en cuenta las características de la población que se atiende en el Hospital Santa Sofía,
vemos que la mayor parte de la población se encuentra en el grupo o en el estrato socioeconómico bajo, que son estratos uno y 2, y no, hasta el momento no hemos tenido ningún paciente de estrato alto, es decir, 5 o 6. De hecho, esos pacientes que aparecen aquí sin estrato, casi que los podríamos también incluir dentro de esos pacientes con estrato bajo, porque generalmente son pacientes que viven en zona rural dispersa, que todavía digamos que no están estratificados, entonces digamos que uno podría incluso muchos meterlos en este grupo. Desde el punto de vista de área de residencia, vemos que un 40% de la población es rural dispersa, el otro 54% es cabecera municipal, con casi un 59,5% ubicado dentro de cabecera municipal y zonas rurales y centros poblados. Desde el punto de vista del régimen, vemos que, por lo mismo que hablábamos ahora desde el punto de vista de los pacientes que se atienden, el 83% de la población pertenece al régimen subsidiado y la escolaridad, la mediana de escolaridad media en años estudiados básicamente es de 3 con los rangos intercuartílicos que ustedes ven acá. Mirando un poco la descripción clínica, vemos varias cosas. Cuando nosotros miramos los índices de severidad que se han manejado en cuidado intensivo, vemos que desde el punto de vista de tipo de ingreso, el 59% de la población generalmente ingresa por patología médica y el 38% ingresa por patología quirúrgica. Acá vemos el promedio de puntaje de Apache con los cuales ingresan los pacientes. Vemos que las mujeres ingresan con Apaches un poco más altos, aunque esto todavía no tiene el análisis estadístico de significancia. Vemos pues al menos visualmente que probablemente la severidad de la enfermedad sí tiende a ser mayor en las mujeres que en los hombres. En cuanto al SOFA, vemos que realmente pues aparentemente no existen diferencias. Y eso es una cosa que se tiene que analizar sobre todo al momento de hacer la descripción de los desenlaces, con base en que se ha descrito que sobre todo, que algunas de estas medidas, sobre todo SOFA, probablemente no sea tan predictora en ancianos como lo pueden ser otras escalas o como lo puede ser la misma evaluación pediátrica multidimensional. Cuando lo vemos desde el punto de vista de funcionalidad medida con índice de CATS, vemos que el 90% de la población son pacientes que no tienen discapacidad o que tienen una incapacidad o discapacidad leve y que solamente el 2,4% de la población, específicamente en mujeres, ingresaron a UCI teniendo premorbidamente una discapacidad severa. Otra cosa que nos llama la atención y es la forma, es cuando comparamos deterioro cognitivo medio con la escala de tamización AD8 o con CIRSG, que es una escala que es reportada por el familiar, que vemos como la prevalencia de deterioro cognitivo es mucho mayor cuando se hace la tamización con AD8 que cuando lo reporta el paciente. Si bien obviamente AD8 no es un criterio diagnóstico para determinar demencia, no sabemos hasta qué punto en nuestra población las quejas de memoria no se están estudiando o no se están diagnosticando adecuadamente los del deterioro cognitivo y habría que mirar esto desde el punto de vista de desenlaces, cómo se va a comportar. Casi 12% de la población tenía depresión y ansiedad, siendo el grueso ubicado en las mujeres. Vemos que el promedio de número de medicamentos de la población que ingresó es 3,9%, siendo mayor en mujeres, lo que probablemente nos habla de mayor carga de comorbilidad en las mujeres. Y cuando lo miramos desde polifarmacia cuantitativa, es decir, que tengan 5 o más medicamentos, vemos que el 43% de la población presentaba este criterio, siendo mucho más frecuente en las mujeres. Cuando lo analizamos desde el punto de vista de fragilidad, vemos que la mayor parte de la población se encuentra dentro de los primeros 4 ítems, que son pacientes no frágiles, y que más o menos casi un 20% de la población ingresa a unidad de cuidado intensivo con algún grado de fragilidad. Y lo mismo vemos que en términos generales es mucho más frecuente que las mujeres ingresen frágiles a la unidad de cuidado intensivo que los hombres. Básicamente, ese es uno de los pocos estudios que hasta el momento hemos encontrado que haya evaluado o haya aplicado la pediátrica multidimensional en unidad de cuidado intensivo. Y dentro de los desenlaces que les presenté, porque eso también es una prueba piloto, vemos lo siguiente. La edad de nuestra población es un poco más joven, ¿sí? Comparativamente pues con este grupo francés.
que puede estar relacionado en parte por ese estudio es del 2013 y probablemente esté relacionado con que Francia sabemos que es uno de los países que ya que ya está en una fase de post-transición y probablemente eso explica que la población sea tenga mayor edad. Segundo, como les mencionaba, aquí también el sexo masculino es mucho más frecuente en la unidad de cuidado intensivo que las mujeres, que podría estar en relación a que las mujeres probablemente tienen más comorbilidad, tienen más discapacidad, probablemente tienen más patologías crónicas discapacitantes no severas, o por la misma grado de discapacidad tienen menos probabilidad de ingresar a UCI, que es una de las teorías que se maneja. Mientras que los hombres tienden, cuando envejecen por encima de los 70 o 75 años, tienden a tener mejor funcionalidad, menor carga de comorbilidad y podrían tener más impacto, sobre todo lo que tiene que ver con patología traumática. Cuando lo vemos desde el punto de vista del SOFA, vemos que el SOFA que ellos muestran al momento de la admisión es muy similar al SOFA que nos dio a nosotros en la prueba piloto. Ya como conclusiones y para terminar, ¿qué tenemos? Primero, las investigaciones en UCI son, inclusive las de tipo exploratorio, tienen múltiples obstáculos y es probablemente lo que explica que muchos de los estudios solamente se centran en cosas específicas y no se aplique la evaluación geriátrica multidimensional evaluando todos los componentes que está presente. Segundo, que las escalas que estén validadas al español y que se hayan aplicado específicamente en UCI no son muchas y que parte de lo que se pretende con estos estudios es poder mirar qué tan fácil o más que fácil, qué tan factible es aplicar estas escalas que generalmente son de pacientes en unidades de cuidado agudo, que tanto se relacionan o se pueden aplicar en UCI que realmente para hacer para hacer estudios en unidad de cuidado intensivo, sobre todo mezclando UCI con geriatría, las pruebas pilotos se convierten en elementos indispensables porque, como les mostré, eso nos permitió adecuar un poco más la forma en que se iba a aplicar el protocolo y cuáles son las escalas que realmente nos van a poder permitir realizar a cabo esta intervención de una manera adecuada y que sea, digamos, eh, que puedan mostrarnos o que nos puedan dar datos suficientes para poder llevar a cabo los análisis. Y lo que se espera es poder crear un modelo de cuidado crítico geriátrico ya con base en los parámetros que nos mostraron que son predictores de desenlace, establecer con eso también qué pacientes realmente se benefician de que ingresen a una unidad de cuidado intensivo más allá solamente de la edad cronológica y poder brindarle a los pacientes en unidad de cuidado intensivo un manejo que sea mucho más estandarizado y de mejor calidad. Digamos que algunas de las limitaciones que se tienen, ¿cierto? Que como les decía, es primero que son datos de un centro único y ustedes lo notan cuando les mostré las variables sociodemográficas en el tipo de población que se maneja, o sea que eso probablemente no va a poder ser inicialmente aplicado a otras poblaciones diferentes, por ejemplo, las que se manejan en hospitales públicos. Segundo, lo que les mencionaba que son escalas que se adaptan de otros contextos clínicos, pero digamos que esto podría verse como una limitación o no, porque es que entonces con este estudio lo que vamos a poder evaluar es realmente si estas escalas que se utilizan, por ejemplo, en otros ámbitos de la geriatría, qué tan buenas son para predecir desenlaces en unidad de cuidado intensivo y empezar a brindar herramientas y bases para que se sigan llevando a cabo estudios en unidad de cuidado intensivo con ancianos. Y digamos que una de las conclusiones más grandes que nosotros hemos visto es que en términos generales, geriatría y cuidado crítico tienen muchas más cosas en comunes que lo que los separan y que digamos que puede ser una muy buena combinación, sobre todo en nuestro medio, con miras a lograr impactos reales, sobre todo más que en mortalidad y funcionalidad en los pacientes ancianos que ingresan a las unidades de cuidado intensivo. Y básicamente eso era como lo que les quería mostrar en lo que en este momento vamos con el estudio. No sé si tienen preguntas, comentarios. Bueno, doctor Sebastián, muchísimas gracias por su presentación. Creo que sin duda el cambio en la pirámide poblacional especialmente del departamento de Caldas, pues nos lleva a que seguramente todos los eventos que se presentan en personas por encima de 70 años
pues cada vez van a ser más frecuentes y por la expectativa de vida, pues la utilización o la ocupación de estos pacientes en las unidades de cuidado intensivo sin duda que se seguirá presentando. Entonces creo que todos estos estudios pues nos llevan a conocer muy bien esa realidad. Y lo otro, pues sabemos que desde el departamento clínico tiene una amplia experiencia en el tema de investigación y creo que esto que ha presentado el doctor Sebastián pues refleja realmente lo que se está haciendo a nivel del departamento clínico. El doctor Nelson ha pedido la palabra. Si alguien tiene alguna otra consideración, también está el espacio abierto para que puedan hacerlo. Doctor Nelson. Sí, muy buenos días, señor decano, muchas gracias. Pues felicitar primero que todo al profesor Sebastián y a su grupo de investigación por consolidar esa línea de trabajo en el cuidado intensivo que ha venido estándose desde hace ya varios años. En los cursos de fundamentos de investigación que trabajamos con los residentes, varios de ellos de cohortes anteriores han trabajado en esa línea y se nota pues cómo va madurando el trabajo en torno a un objeto de conocimiento que es la atención en cuidado intensivo. Tal vez de antemano anticiparle algunas cosas metodológicas que seguramente ya han observado el profe Sebastián y sus colegas, y es la escasez de observaciones cuando se trabaja con poblaciones eh, con características pues tan particulares. Y me refiero a escasez de observaciones, el número de pacientes que encuentran finalmente o que obtienen finalmente para los análisis en sus estudios, dado que proponen múltiples categorías para analizar, múltiples dimensiones de la valoración geriátrica eh, y cada dimensión con incluso varios instrumentos o siendo un solo instrumento, varias dimensiones dentro de cada instrumento. De entrada, pues habrá que pensar que seguramente sus análisis se apoyarán en pruebas no paramétricas que funcionan mejor en ese tipo de contextos donde hay pocas observaciones. Cuando tienes 50, 60 pacientes para distribuir en 4 o 5 categorías y además hacer estratificados los análisis por sexo y grupo de edad, el número de casos que quedan en cada categoría va a ser muy pequeño y eso normalmente es un desafío estadístico complicado y que para ello pues se propone el uso de pruebas no paramétricas. Pero muy interesante que sigan madurando en esta línea, que sin duda es un campo de trabajo novedoso en el que hay poco conocimiento acumulado. Muchas gracias por compartir ese esfuerzo investigativo. Si hay algún otro comentario, no sé, doctor Sebastián, si hay alguna otra consideración suya. No, pues lo que decía el profe Nelson sí es una de las, digamos, de las limitaciones que nos hemos encontrado y realmente eso es como el común denominador de la mayoría de los estudios, de los pocos estudios pues que hemos encontrado hasta el momento. De hecho, la prueba piloto que les mostraba de Francia tiene un número igual de reducido y sí, nosotros sabemos que probablemente desde la parte estadística eso es lo que nos, digamos, hay que empezar a mirar ese análisis, cómo se tiene que realizar. Igual la idea es seguir haciendo reclutar por lo menos un número al menos de 120, pues de 120 pacientes, con miras a lograr que los grupos no queden como con tan poca muestra, porque obviamente sabemos que eso sí nos va a impactar mucho la probabilidad de encontrar pues alguna diferencia, si la hay, ¿cierto? Pero de resto, no, muchas gracias por la atención a todos. Perfecto, entonces a todos muchas gracias por estar acá y que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Pues gracias, hasta luego. Gracias, Gracias. hasta luego. Día.